esta mañana vamos a prepararnos para recibir el consejo poderoso de la palabra del Señor, no sin antes aprovechar a felicitar de manera muy especial a cada uno de los padres de nuestra congregación, ya que en esta semana se celebró o se conmemora el Día al Padre Hondureño. Y en esta congregación tenemos el privilegio de poder contar con padres amorosos, padres responsables, padres dedicados a sus hijos, padres que están procurando, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias difíciles, están procurando dar lo mejor para su familia, para poder darle a esta sociedad un ejemplo espiritual del sacerdocio que cada padre de familia debe de cumplir en su hogar. Así que desde acá, mis más sinceras felicitaciones a todos los padres que están tratando con todas sus ganas, con todo su esfuerzo, de cumplir con la tarea sublime de parte de Dios de educar a sus hijos en disciplina y temor en el Señor. Y así pues voy a hacer pasar al predicador de esta mañana. Es grato para nosotros tener con nosotros a nuestro hermano Lester Betancourt, un siervo del Señor que lo conocemos desde hace varios años y hoy es el que nos trae el consejo de la palabra del Señor. Así que dejamos este espacio para que el Señor lo use de manera muy especial. Gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo. Bueno, Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo congregada aquí en este lugar, pero también a la iglesia de Jesucristo que está ahí por detrás de las redes sociales. Y es que el reino del Señor es tan amplio que a veces se nos olvida y nos quedamos o pensamos que solo somos este pequeño grupo, y es que la familia del Señor es demasiado grande, ¿verdad? Me encanta el lema que tenían, no sé si lo pueden poner. Vamos a ver si lo pueden poner. Yo no me lo sé, así que lo quiero leer, ¿verdad? Bueno, ahí ya lo voy a poner. Gloria al Señor. Dice: esta es tu casa y nosotros somos tu familia. Gracias, pastora. Mire, la familia del Señor es tan amplia que gloria al Señor por esta casa que nos acoge a cada uno de nosotros para poder escuchar palabra, para poder crecer en su palabra, para poder crecer en la fe. Gracias a la pastora por confiarme este espacio, por confiarme este gran privilegio. Mire, es bien complicado este tema de los padres. Es bien complicado. Yo tengo pues una bebé de 1 año con 4 meses y pues estamos en pañales en los asuntos de la paternidad y todo eso. Sin embargo, creo que la palabra del Señor tiene la suficiente autoridad para poder encaminarnos y dirigirnos en este asunto de la paternidad. Es un asunto tan difícil que creo que no nos ajustaría esta mañana para poder hablar de todo lo que se puede hablar acerca de los padres. Pero con la ayuda del Señor, les voy a pedir que se pongan de pie y que elevemos una corta oración al Señor para que Él sea hablando a nuestras vidas y que Él sea dirigiendo todo este tiempo de enseñanza. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por su presencia en este lugar, gracias Señor por este tiempo hermoso que nos ha permitido vivir de adoración, Señor, de exaltación para usted, oh Dios. Ahora, oh Padre eterno, permítanos aprender, oh Señor, y conocer sus misterios, sus propósitos, su voluntad para la familia de esta tierra, Señor, para la familia de esta iglesia, para nosotros como padres, oh Dios eterno, y que podamos realizar, oh Dios, la obra que usted quiere que realicemos en nuestros hogares, oh Dios. Enséñenos, encamínenos, diríjanos conforme a su palabra, oh Dios eterno, y que sea usted hablando a nuestros corazones. Amén, Señor, y amén. Vámonos a la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 4.
versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aquí lo voy a leer en otra versión, así que no se me vayan a asustar. Para gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Segundo lo que decía la pastora, feliz día del Padre a los que son padres. Y también feliz día del Padre a aquellas mujeres que se fajaron como buenas madres, que cumplieron el rol de padre, ¿verdad? Felicidades también, porque creo que un aplauso no es suficiente para tanto que se merecen por tan difícil labor. Quiero comenzar hablando acerca de el origen de la familia. Y es que vemos en la sociedad nosotros muchos modelos de familia, muchas formas de familia, y en muchos casos nos olvidamos del verdadero origen de la familia, y es que Dios creó la familia. Dios creó la familia. Dios creó la familia antes que la sociedad. Dios creó la familia antes que aún la iglesia. Dios creó la familia antes que los ministerios, antes que los gobiernos. Dios creó la familia antes de todo eso. Y dentro de esta primera institución que Dios creó, Dios mismo dejó establecido un orden. Mire, y ahorita me voy a meter a un lío bárbaro. Dios estableció un orden. Y dijo Dios allá en Filipenses 5, 21 al 33, es muy largo, creo que no lo vamos a leer, pero se los digo para que ustedes lo puedan estudiar ahí en su casa. Dice que el hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la novia, que es su iglesia. Ahora, ¿por qué digo que me voy a meter a líos? Porque es que ese tipo de versículos a muchos hombres les dan como, o los motivan a que digan: no, pues yo soy el jefe de la casa, yo soy el amo, yo soy el señor, yo soy el dueño, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy la cabeza. Y quizás malinterpretamos esas verdades bíblicas, porque realmente es una verdad. La cosa es cómo nosotros lo interpretamos, cómo nosotros lo ejercemos ese liderazgo que Dios nos ha encomendado. Y nos olvidamos de otras verdades bíblicas que acompañan a esta. Por ejemplo, hay una verdad bíblica que nos enseña que Cristo amó a la iglesia y se entregó por esa iglesia que amaba. Algo que muchas veces como hombres olvidamos. Y esa es una de las tantas verdades. Otra verdad: el Señor nos llama a que como padres corrijamos a nuestros hijos, porque también esa es parte de ser cabeza de hogar. Quizá alguien se preguntará: pero ¿qué pasa con esta gente o con estos hombres que se van de su casa y dejan a su familia botada? Mire, hay otra verdad bíblica que dice que vamos a presentarnos ante Dios en algún momento de nuestra vida y vamos a dar cuenta de nuestra familia. Y también estos que se fueron también van a dar cuenta. Entonces, este asunto no es cuestión de decir yo soy el mero mero de mi casa. Es un asunto de tomar las responsabilidades dentro de esa institución que Dios creó. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Bueno, hay un montón y no voy a profundizar tanto porque la pastora solo me dijo que tenía hasta las 2 de la tarde, así que no me va a ajustar el tiempo, ¿verdad? Pero, no, es broma. Pero en conmemoración a lo que es esta celebración del Día de los Padres, quiero hablar acerca de los padres conforme al corazón de Dios. ¿Cuáles son las características de los padres conforme al corazón de Dios? Y como les digo, hay mucho que hablar de ello, pero me voy a centrar en dos cosas.
Uno es el asunto de la crianza de los hijos y otro es de la vida espiritual en el hogar. Mire, no quiero quitarle también la responsabilidad a las madres ni a los hijos, pero es que la principal responsabilidad es para el padre del hogar, porque a él es que Dios le va a pedir cuentas. Y ahí sí es un gran problema, porque a veces, y me pongo en el lugar de padre, a veces somos tan descuidados. Y no está mal que tengamos esa carga de proveer todo para el hogar. No, hombre, está bien, eso es parte de la responsabilidad. Pero muchas veces hacemos unas cosas y dejamos de hacer otras. Y ahí es donde comienzan los grandes líos dentro de las familias. Comenzaré con una pregunta. ¿Qué hace que un padre sea conforme al corazón de Dios? ¿Qué tendría que hacer este padre? Y en el caso los que somos padres de hogar, somos los padres que Dios desea que seamos. Nos estamos comportando como Dios quiere que nos comportemos con nuestros hijos, con nuestra esposa. Porque, y me centro ahí porque es que la relación que tengamos dentro de nuestra familia se va a reflejar fuera de nuestra familia. Decía hace años, escuché una anécdota o una historia o no sé cómo le podríamos llamar, de una mujer que se quejaba de su esposo. Bueno, no se quejaba, pero no es que la pasaban tan bien, ¿verdad? En su casa. Y una vez fue a la iglesia y dijo la mujer: definitivamente no me quiero ir de aquí. ¿Por qué? Es que ese hombre que está ahí, era el esposo de ella, qué buen hombre, qué calidad de hombre. Y no me quiero ir de aquí porque es cuando llegamos a la casa es distinto. Ese hombre es totalmente distinto a lo que estamos viendo aquí en la congregación. Compartía la palabra del Señor el domingo pasado en la iglesia. Y yo les decía a la iglesia: miren, aquí en la congregación es bien facilito ser cristiano. Aquí en la congregación es facilito levantar las manos y danzar y adorar al Señor. Eso es súper facilito. Es fácil postrarse y adorar. Pero en casa es donde mi esposa puede dar fe de mi vida cristiana. Es ahí en mi casa donde ella puede decir si realmente yo soy cristiano o no. Si realmente yo tengo una vida con el Señor o no tengo una vida con el Señor. Allá es donde, porque ella me conoce, pues. Ella vive conmigo. Ahí vivimos en ese pequeño espacio donde el Señor nos ha permitido vivir. Ella puede dar fe de ello. Los vecinos no. La iglesia tampoco. Muchas veces ni los mismos pastores pueden saberlo, porque uno como líder ve lo que está aquí, mire. Pero en su casa, ni al caso que el pastor ande ahí metido, ¿verdad? Y vigiando a ver qué es el comportamiento de los miembros. Ahora, ¿usted está viviendo una vida conforme a lo que Dios desea que usted viva? ¿Estamos criando a nuestros hijos en los caminos del Señor, en las verdades del Señor, en los planes de Dios? Lo estamos haciendo, mire, como padres, como cabezas de hogar. Estamos encaminando a nuestra familia hacia una vida plena en Cristo. Primer punto: para poder vivir una vida o para poder ser padres conforme al corazón de Dios, es necesario criar a nuestros hijos en disciplina y en la instrucción del Señor. Dice la palabra del Señor allá en Efesios 6:4. Si me pueden acompañar a esa parte de la palabra. Efesios 6:4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos en la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. ¿Cuál es la prioridad para los hijos según la Biblia? Los hijos necesitan urgentemente que sus padres se preocupen por la instrucción, y en este caso la instrucción espiritual.
Con esto no quiero descartar el hecho de decir, no, hay que meter a nuestros hijos a estudiar, ¿verdad? Que se sigan capacitando, que se metan en todos los niveles educativos habidos y por haber. Y quizá muchos de nosotros, bueno, en el caso nosotros tenemos la oportunidad, estamos un poquito más jóvenes todavía, tenemos todavía la oportunidad de seguir estudiando. Muchos de nuestros padres no tuvieron esa oportunidad, pero al menos nos impulsaron a meterle al asunto y lograr alcanzar algunos niveles educativos. Hay que hacerlo, pero urge la formación espiritual en el hogar. Urge una sociedad que crezca o que se vaya desarrollando en los caminos de Dios. La sociedad lo necesita. Y para tener una sociedad, una buena sociedad espiritualmente hablando, necesitamos familias buenas. Necesitamos familias que crezcan en su palabra. Familias que crezcan espiritualmente. Una familia sana espiritualmente. Una familia que de sus inicios vayan encaminando al Señor. Yo me compartía con uno de los líderes de la iglesia y meditábamos en el tema de la presentación de niños. ¿Cuántas veces se presentan niños en las iglesias y los padres solo llegan ese día? No vuelven a llegar a las iglesias, pensando de que esa es como el amuleto de la suerte de por vida, como para garantizar la salvación de los hijos. Y así no funciona. O sea, esa es una ceremonia espiritual muy bonita y todo, pero ese es un paso nada más. Y nos olvidamos que también hay que dar una continuación de una formación espiritual a los hijos. Es común por casualidad, por la comodidad de muchos padres, por la pereza o por otro montón de excusas, que le entreguemos esa responsabilidad a los pastores, a los líderes, a los maestros de niños, a las escuelas, y nos desligamos de la responsabilidad de formar a nuestros hijos. Tengo la dicha de poder trabajar con centros educativos. Bueno, ahorita con la pandemia pues hemos hecho una pausa, pero he trabajado ahí formando a padres de familia, maestros, y una de las tantas preguntas que todo mundo se hace es: ¿quién tiene que educar a mis hijos? Y nos olvidamos de que es que el primer lugar donde tienen que aprender es en la casa, no es en la escuela. Mire, yo tengo muchos recelos en cuanto a alguna forma de educación. En casa no hablamos de temas de sexualidad, por ejemplo, así de forma general. Pero en los centros educativos sí se habla, y lastimosamente no se enseña de la mejor manera. O no se enseña con principios y valores, sino que simple y sencillamente le dicen a los jóvenes: este asunto es así, practíquenlo. De forma indirecta. Y como en casa no lo enseñamos, entonces es bien complicado que los hijos tengan una buena formación aún en esa temática. Ya no digamos en los asuntos de la palabra de Dios. Hay lugares donde ya no permiten hablar de la Biblia. Y en casa tampoco lo hacemos. Imagínense la formación que están teniendo nuestros hijos. De ahí nos quejamos por una sociedad violenta. De ahí nos quejamos por una sociedad metida en grandes líos. Y quizá nosotros mismos tenemos esa culpa. ¿Qué pasa? ¿Cómo podríamos decir nosotros que los padres están haciendo bien su trabajo en cuanto a la formación? Bueno, analicemos 3 aspectos así rápidos. Uno es que el padre tiene que tener una instrucción continua y en todo lugar. Y no necesariamente, que hacemos un devocional a la semana. Bueno, eso está bien, pero va más allá de eso. No, que nosotros nos congregamos todos los martes y todos los domingos. Eso está bien, sígalo haciendo, no hay problema. Pero la vida cristiana o la crianza de los hijos, la instrucción del Señor va más allá de eso. Eso va relacionado con un estilo de vida, con una instrucción 24 horas, 24/7. Mire, una instrucción en la que usted está ahí
permanentemente dando una formación a su hijo con su ejemplo, para empezar, mire, con su estilo de vida. ¿Cómo usted le va a decir a su hijo, no, anda a la iglesia, pero usted no está yendo? ¿Cómo usted le va a decir a su hijo, lee la palabra del Señor si usted no la lee? ¿Cómo hemos caído hasta en algunos casos de que llegan a cobrarle, no, decirle que no estoy, ya enseñándole a mentir a los hijos desde pequeños? No, dice mi mamá que no está. Mire, y son cositas que de una u otra manera están dañando esas estructuras familiares sanas. Otra cosa que es necesario, o otro aspecto que es necesario rellenarlo en la familia, creo que es la parte de la disciplina. Dice la palabra del Señor en Proverbios 13:24. Mire, yo aquí me vine a meter a líos porque hablar de estos temas es meterse a líos, ¿verdad? Porque a veces no nos gusta que nos soquen las tuercas, pero es necesario, ¿verdad? Lo necesitamos. Creo de que yo vengo comenzando en estos asuntos y he cometido tantos planchones desde ya, ¿verdad? 2 años de casado pero ahí vamos, y es necesario que la misma palabra nos confronte y nos diga, Lester, ya, aléjate de ese camino, hombre, enderezate, es tiempo. Dice Proverbios 13:24, quien no corrige a su hijo, no lo quiere. Quien no corrige a su hijo no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. ¿Cómo dice la versión? La otra, bueno, vamos a ver. El que tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, madruga a castigarlo. ¿Ama usted a su hijo? Corríjalo. Corríjalo. Porque eso es parte de la disciplina, eso es parte de la instrucción que el Señor nos dice allá en Efesios. Miren, o sea, hay que corregirlos en disciplina y en la instrucción del Señor. Dice la palabra ahí en Proverbios 19:18. Vámonos ahí un poquito más adelante. Dice, corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura no matarlo a causa del castigo. Cuando hablamos de disciplina, la gente piensa, bueno, y creo que muchos no crecimos en un ambiente así, ¿verdad? De que nuestros padres de repente con cualquier cosa que agarraban ahí, y tenían un pulso, ¿verdad? Un chequecito donde querían pegar. Yo tengo muchos recuerdos de ello ahí con mi mamá. Y mire, uno dice, a veces como que se exceden estos métodos disciplinarios. ¿Está incorrecto disciplinar? No. Pero como dice ahí la palabra, mire, pero procura no matarlo a causa del castigo. No agarres a tu hijo con odio. Yo a veces con mi esposa nos ponemos, mira, la niña es inquieta, es bien terrible. Yo creo que salió a la mamá, yo creo, ¿verdad? No creo que haya salido al papá, ¿verdad? Pero yo, mire, yo a veces le digo, no, relájate y la castigas después, porque es que en momentos de enojura, hombre, olvídese, la gente se quiere desquitar, ¿verdad? Y como que agarra con odio a los niños, a los hijos. Y yo lo he visto, no es que me lo han contado, yo lo he visto, quizá yo lo viví en algún tiempo. ¿Y es correcto? No. O sea, está bien disciplinar, pero con algunas, respetando algunos parámetros. Dice el 23:13 de Proverbios, no dejes de corregir al joven, por unos cuantos azotes no lo matarás. Me preguntaban en una capacitación hace como un par de meses, está bien, eran unos padres de secundaria, creo que eran de ciclo, de séptimo, octavo y noveno, una capacitación para los padres de ellos. Y a estos hipotes son de que 13, 14, 15 años más o menos. Y una madre preguntaba, ¿está bien de fajear a mi hijo? Decía ella. Mire, le decía, yo todavía no tenía la niña. Y yo le digo, mire, le digo, la verdad, suénelo. Uy, dice que, y asustada la señora. Suénelo, le digo.
No, pero es que ya me han dicho que no. No, pero es que lo que pasa, entonces no, ya le dijeron, entonces no me pregunte, porque es que al final sí es necesaria una disciplina. Y bueno, empezaron a hablar del por qué y me decían, no, es que este cipote se porta así, 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 así. Mire, todavía está en la etapa en la que se puede sonar. Ahora, era un centro cristiano, un centro educativo cristiano. Esa corrección que usted le quiere dar, más que un par de fajazos, le digo yo, ya platicó con él, ya le puso algún par de restricciones en algunas cosas en su hogar, porque usted lo puede fajear, usted le puede dar duro y está bien, pero si no ha entrado en un proceso de corrección de la manera correcta, él va a seguir en las rebeldías. Él va a seguir en los líos, él va a seguir metido en problemas, él va a seguir dando guerra en los centros educativos, él va a seguir peleando, él va a seguir siendo malcriado. Porque atrás de esa mala conducta hay un montón de líos, hay un montón de problemas en la casa, hay un montón de situaciones, falta de atención, violencia, en muchos casos hasta violencia doméstica. ¿Pasa en la iglesia? Sí, mi hermano, pasa en la iglesia. En las iglesias se mira eso. Es duro decirlo, pero es que es la verdad. En las iglesias está pasando. Entonces, queremos corregir a nuestros hijos, pero no nos queremos corregir a nosotros como padres. Como todo matrimonio, yo con mi esposa, de vez en cuando tenemos ahí algunos roces, algunas fricciones. Y quizá, y ahorita gracias a Dios ya hemos como que nos hemos dado cuenta de eso y ya hemos ido enderezando algunas cosas. Quizá yo elevo mi voz, ella también, ya sale la niña alegando también con nosotros. Y una vez Stephanie me decía, mira, eso no es correcto, eso no está bien. Yo, sí, tenés razón. ¿Cómo es posible de que la niña está adoptando esa misma conducta de nosotros como adultos? Entonces, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos se porten bien ahí como unas blancas palomitas en los centros educativos, pero en la casa es un infierno completo? ¿Cómo es posible? Me decía un anciano ya bien mayor, me decía, mire, dice, que nosotros en nuestra juventud hubiéramos recibido enseñanzas como esto, dice, fuera distinto. Pero muchos errores que hemos cometido han sido por pura ignorancia, decía él, ¿verdad? Ahora, estas nuevas generaciones, y aquí hay mucha juventud que espero que algún día se casen, porque es que el vivir soltero no es tan bonito, ¿verdad? No saben qué es la buena vida, como decía el pastor Ángel, ¿verdad? Entonces, mire, desde ya es necesario ir aprendiendo que es que la disciplina comienza en nuestra conducta. Ahora, hay tanto que podemos hablar en cuanto a conducta, en cuanto a ejemplo, en cuanto a estilos de vida, y cada familia es un mundo distinto y no nos vamos a meter a ese lío porque es que es muy profundo. Pero ¿cómo está nuestra vida espiritual en el hogar? Y ahí, mire, ahí está el punto. En una ocasión tuvimos que llamar al pastor de nuestra iglesia, y porque estábamos ahí teniendo una dura discusión con mi esposa. Y la pastora nos decía algo que a mí en lo personal me caló, y solo preguntó, ¿cómo está su vida espiritual en la familia? Y en ese momento, mire, mi cerebro voló a lo largo de los 2 años de casado que tenemos. Y se me venía a la mente lo que estábamos viendo en la televisión, se me venía a la mente las actividades que realizábamos en la iglesia, se me venía a la mente las pláticas que teníamos nosotros junto con algunas amistades. Y yo dije, Señor, perdón, porque muchas veces uno no está edificando el hogar, uno no está edificando la casa. Y ella tiene su responsabilidad como esposa. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Pero es que ese trabajito el Señor me lo va a demandar a mí también. Porque es que este es un asunto de dos.
Y los hijos son los herederos de eso. ¿Cómo está nuestro hogar? Y mire, y aquí yo no conozco absolutamente a nadie, solo a la pastora Ada, que tampoco conozco su hogar ni nada por el estilo. Y a Jefrito por ahí, y a uno que otro de los chicos del ministerio. Yo no los conozco, pero esto es un asunto que se vive no solamente en una iglesia, sino que se vive a nivel social. Nuestras casas, mire, muchas veces nosotros edificamos nuestros hogares solamente diciendo que me congrego todos los domingos en la iglesia, pero ¿y el resto de la semana? ¿Cómo está la vida espiritual de la familia? ¿Cuáles son las pláticas que se están viviendo dentro del hogar? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos viendo en la televisión? Compartía el domingo en la iglesia de que, mire, el Señor me pegó una reprendida la vez pasada. Yo me empecé ahí a meter a rollos de estar viendo una serie, un programa de televisión ahí que contaban chistes, pero ellos comenzaban a hacer chistes pícaros, vulgares, y uno, ¡ay, qué bonito! Y alegre uno, y riéndose y todo. Y en un momento de oración yo sentí que el Señor me decía, ¿cómo estás edificando? O ¿con qué te estás alimentando a través de lo que miras? Y yo me ponía así en la oración, y se me venía a la mente eso, y yo, no, eso no es correcto. Porque es que eso es lo que en la casa estábamos llenando la casa de todo ese montón de vulgaridades, de ese montón de obscenidades, que inocentemente uno dice, ¡ay, qué bonito! Películas de violencia, y no queremos violencia en nuestro hogar. Películas de doble sentido, o programación de doble sentido, pero no queremos, queremos una vida cristiana plena en Cristo. Y no nos damos cuenta de que muchas de esas cosas están afectando a nuestros hijos, a nuestra pareja y aún a nosotros como cabezas de hogar. Entonces, en primer lugar, como les decía, era criar a nuestros hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Hay tanto que hablar de la disciplina y la instrucción del Señor. Hay suficiente material aquí, mire. Suficiente material como para enseñarle a nuestros hijos. Quizá ya uno ya de adulto es más difícil que mis padres me puedan obligar a hacer algo, ¿verdad? O sea, ya creo que tenemos una edad suficiente como para poder tomar algunas decisiones. Hay unos que todavía respetan la autoridad de sus padres, hay otros que no. Pero un niño, un adolescente que venga y usted le diga, vamos a la iglesia, ay no, que no quiero, vaya pues quédate. Estamos contribuyendo con que nuestros hijos se alejen del camino del Señor. ¿Quién lo dice? O sea, no lo digo porque tengo una niña de 1 año o 4 meses, no, lo digo porque tengo años de trabajar con adolescentes. Y una de las primeras quejas de los adolescentes es falta de atención, ¿verdad? Entre otras cositas ahí relacionadas con ello. Falta de afecto, pero una de ellos es falta de corrección. Y muchos adolescentes dicen, cuando ya van entrando a la etapa de la madurez, dicen, si mi mamá o si mi papá me hubiera corregido, si mi mamá o si mi papá se hubieran puesto duros conmigo, posiblemente yo no hubiera cometido tal error. Y como les decía ahí el versículo, no es cuestión de matar a los hijos, no es cuestión de estar en el lomo de ellos, es cuestión de corregirlos, es cuestión de direccionarlos. Ayer una muchacha estaba predicando acerca de las características de un buen padre y decía que el padre dirige a su familia, así como el buen pastor. El pastor dirige, ¿verdad? O sea, no es responsabilidad del pastor mandar al cielo a alguien, pero es parte de dirigirlo hacia ese camino. Mire, esa es parte de la responsabilidad. Y yo decía, ¿cuántas veces nosotros en nuestra familia no dirigimos a nuestra familia? No dirigimos a nuestra familia. Perfecto, es aquel versículo que dice que instruyamos a nuestros hijos. No lo tengo a mano, creo que no lo escribí por acá. Alguien que me lo
22:6, Proverbios, sí, ¿verdad? Instruye, vamos a ver. Bueno, aquí tengo la versión, no sé si pones 22:6 de Proverbios. Dale buena educación al hijo hoy, al niño hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Vamos a ver, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Instruye al niño en los caminos del Señor. Y aun cuando y hay casos, de repente crecen en el evangelio, se alejan, pero tienen los principios de la palabra del Señor en su vida. Tienen un estilo de vida no conforme a la voluntad del Señor, pero con muchas verdades de la palabra de Dios aquí, ¿ven? Y tarde o temprano se acercan al Señor, tarde o temprano, porque ellos han crecido en un ambiente de ellos. Ahora, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Mi niña ahí tiene un juego de cuentos de niños. Mire, ella ahorita pues lo primero le gusta porque es bien colorido y se lo mete a la boca, ¿verdad? Esa es la diversión de ella. Pero cuando nosotros nos ponemos a leerle algunas de las historias, ella está tranquilita escuchando. Llega a la iglesia, en los tiempos de alabanza, ella se mueve de un lado a otro y baila y levanta sus manos y así. Mucha gente puede decir que, y yo también lo puedo decir, de que quizá ella está en una etapa de mucha inconsciencia, pero está agarrando un estilo de vida. Está agarrando una forma de comportamiento que al final, cuando ya vaya grandecita, ella lo va a vivir como un estilo de vida y va a decir, pero es que esto es lo correcto, esto es lo bueno, esto es lo necesario. Un amigo mío me decía, no, ¿para qué voy a llevar a mi niño si él todavía no entiende esas cosas? Más bien allá va a ir a molestar. No, mejor que se quede con la abuela. Bueno, está bien, o sea, cada quien es respetable, ¿verdad? Pero yo digo, nosotros tenemos la obligación, y esa es una responsabilidad para con Dios, no con la sociedad, no con los pastores, es para con Dios, de ir metiendo a nuestros niños ahí. Mire, algo se les va a quedar en escuela dominical. Yo todavía me acuerdo de las historias de Noé, de la historia de Jonás, y eso yo lo aprendí en escuela dominical. Mis papás quizás no eran cristianos, pero al menos ahí me mandaban ahí a la fuerza. Y nosotros como cristianos somos muy permisivos. No, pobrecito, el domingo que descanses, toda la semana estuvo madrugando para ir a las clases. Yo he escuchado esos comentarios. Entonces, punto número 2 es, para ser un padre conforme al corazón de Dios, hay que promover la vida espiritual en el hogar. Tiene que ser común hablar de Dios en la casa. Tiene que ser común. Tiene que ser un estilo de vida, que nuestras pláticas en casa sean de Dios. Y no caer en el punto de la religiosidad y así todo religioso. No, es hablar del Señor. En casa hay que hablar de Dios. Nuestro vocabulario, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida tiene que ser relacionado con Dios. Tenemos unos vecinos ahí donde vivimos que ellos dicen que son cristianos, pero no, realmente no, ellos no van a ninguna iglesia, ninguna. Pero todo el día pasan escuchando música cristiana y así de vez en cuando se les escucha poner una predicación en la televisión. Nosotros lo hemos invitado, no, vamos a la iglesia, que no. Nada, no quieren, para nada, duros. Pero fíjense que la vez pasada el esposo se enfermó. Y lo primero que ellos hicieron fue ir a buscarme. Lester, ore por mi esposo, mire que está enfermo. Y a mí me hizo sentir tan bien esa acción de esa persona, porque ellos reconocen un estilo de vida. Ellos reconocen de que ahí hay alguien o una familia que busca de Dios. Y ellos no quieren, tarde o temprano van a tener que ir, pero es aquí donde nosotros como familias cristianas estamos mostrando un cristianismo que va más allá de congregarse a un templo, sino que es un estilo de vida. Y eso nuestros hijos lo van a imitar. Eso nuestros hijos lo van a replicar. Dice, por allá leían un versículo, una frase creo que decía la hermana, que mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos
Mire, cuando pensamos en eso, a veces nosotros solo pensamos para nuestra generación y nos olvidamos de que tenemos que dejarles una herencia a nuestros hijos. Y pensamos en que la herencia solo es material. No, hombre, también es una herencia espiritual. ¿Qué herencia espiritual les estamos dejando? ¿Están creciendo en los caminos de Dios? Mire, y eso es parte de el promover una vida espiritual en el hogar. Tendría que ser común que sus hijos lo vean orar a usted. Tendría que ser común que sus hijos lo vean a usted estudiando la palabra. Tendría que ser común que los hijos lo vean a usted preparándose para venir a la congregación. Eso tiene que ser común. No es posible de que los hijos se sigan sorprendiendo. Uy, va para la iglesia mi mamá, mira, ve. No es posible que pase eso. Tiene que ser común, tiene que ser un estilo de vida. Tenemos que tener una conciencia abierta a Dios. ¿Qué significa tener una conciencia abierta a Dios? Mire, da tristeza que en muchos hogares el hablar de Dios no es un estilo de vida, mucho menos dar testimonio como familia, como padres. Dar testimonio a los vecinos, a la misma familia. Mi papá, siempre me gusta hablar de eso, de que mi papá se la tira de ateo. Y digo se la tira porque es que de vez en cuando estamos platicando y pasa algo y dice, no, pero como usted dice, gracias a Dios va. ¿Verdad? Entonces, yo digo que se la tira, no es que realmente lo es. Y él, mire, él sabe que yo soy cristiano desde hace un par de años. Y él sabe de que al menos a mí no me falta el respeto en algunas situaciones. Él bebe con mis otros hermanos, con los que vive. Pero yo llego a alguna celebración que tenemos familiar y él sabe de que al llegar yo, ya como que el ambiente cambia. Y él hace a un lado su cervecita y se va a sentar conmigo y platicamos y se olvida de la fiesta. Entonces digo yo, ¿qué pasaría o qué hubiese pasado si yo me comportara como ellos? Muchas veces, mire, y por varios años ellos me molestaban. Échate una. Ay, si el señor bebía, decía, me dicen de vez en cuando. Y cositas así, texto fuera de contexto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si yo me hubiera rebajado a ese nivel? Si hubiera complacido los deseos de ellos. Pues es que son mi familia y una no hace nada. ¿Qué pasaría con el testimonio? ¿Qué pasaría con la relación que tenemos como padre e hijo? Una relación que hemos ido construyendo porque vengo de hogares disfuncionales, hogares problemáticos. Anduve en una capacitación hace unos 2-3 años. Y durante toda la semana, mire, yo a nadie le hablé de Dios. Y Dios es testigo de ello, a nadie le hablé de Dios. Y nosotros ahí metidos ahí en las capacitaciones de 8 de la mañana, 9 de la noche y calidad. Un día antes de finalizar la capacitación había una fiesta con todos los participantes, 30 y tantos participantes. Creo que, bueno, la pastora creo que anduvo en ese tipo de capacitaciones, con Empleando Futuros. Y al final se hacen un fiestorón, pero calidad esa gente va. O sea, personalmente yo dije, bueno, vamos a ir ahí a hacerle barra a algunos compañeros porque creo que es bien mala onda el hecho de quererse aislar de un ambiente así social, ¿verdad? Pero estaba un salón un poquito más grande que acá y yo sentado al final de una mesa con otra compañera platicando. En eso se acerca una muchacha de las que estaba bailando y me quería sacar a bailar. Y la muchacha que yo tenía a la par le dice, no, él es cristiano. Cuando ella dijo eso, yo la quedé viendo y yo no le dije a nadie, pero ella lo notó. Ella se dio cuenta. Eso, mire, sinceramente me hizo sentir tan bien. Me hizo sentir que no le había fallado a mi Dios, que no le había fallado a mi Señor,
que mi estilo de vida estaba de acuerdo con lo que yo hablo. ¿Soy perfecto? No, hombre, si supiera las imperfecciones que tengo. Mi esposa los conoce, pregúntenle a ella. Si supiera los grandes líos que a veces me meto. Pero estoy aprendiendo a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. A vivir una vida que pueda honrar a Dios, pero también honrar a mi familia. Una vida que pueda honrar lo que Dios me da. Honrar los planes que Dios tiene para mí. Su familia le está viendo a usted como padre, y en este caso aún a las madres vamos a incluirlas también. Sus hijos los están viendo, los hijos nos están viendo. ¿Cómo está nuestro estilo de vida? ¿Estamos teniendo esa conciencia abierta de Dios? ¿O nos da pena orar frente de nuestros familiares? ¿Nos da pena todavía? Bueno, ese sí es un grave problema. Cristo tiene que reinar en nuestros corazones. Cristo tiene que ser el centro de nuestra familia. Dice Salmos 127:1: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por más que nosotros queramos esforzarnos, pero si Dios no es el centro de nuestras familias, mire, vamos a tener graves problemas en nuestras casas. Y les vuelvo a decir, no es cuestión de querer tener familias perfectas, porque no lo vamos a tener. Jamás. O sea, hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí, vamos a seguir teniendo grandes líos. Pero al menos de forma gradual y paso a paso podemos irnos pareciendo a Cristo, comportándonos como Cristo quiere que nos comportemos, viviendo según los parámetros de Cristo. Me gusta a mí pensar en el Evangelio según Jesús. Nosotros conocemos el Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero nos olvidamos del Evangelio según Jesús lo enseñó. Nos olvidamos de vivir un cristianismo conforme al cristianismo que Jesús vino a vivir aquí en la tierra. Aquel que ponía la otra mejilla, aquel el que se daba por entero a las multitudes. Muchos de nosotros nos damos a las iglesias, a los líderes, pero a nuestra familia nos olvidamos de ellos. El Evangelio según Jesús también implica a la familia. También implica amar a nuestra esposa. Allá ¿dónde está? En Colosenses, en Filipenses, Efesios, dice de que maridos, amad a vuestras esposas. Pero somos buenos para decirle, no, es que la mujer se somete al hombre, calidad. No, y está bien, es un principio bíblico. Pero nos olvidamos de la contraparte. Padre, mire, y los hijos dicen, no, hijos, obedezcan a vuestros padres y honrenlos. Pues nos sentimos los grandes poderosos, ¿verdad? Por esos principios bíblicos, pero nos olvidamos de la contraparte. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Padres, no exasperen, así se dice, sí, ¿verdad? No exasperen a sus hijos. No los hagan entrar en ira, no los hagan enojar. Y como padres a veces somos buenos para hacer enojar a los hijos. Pregúntenle a mi hija, pues. Somos buenos. Miren, no podemos hacer una cosa y dejar de hacer otra. Cuando Cristo reina en la vida de cada hogar, cuando Cristo reina en la vida del padre, de la madre, de los hijos y por ende en toda la familia, se comienza a vivir una vida plena en Cristo, una vida bonita en Cristo, una vida agradable, una vida que se disfruta. Respiramos paz en nuestra casa. Pregúntese usted solito, ¿respiramos paz? ¿Da gusto estar en la casa? O muchas veces nos queremos salir pero rapidito de la casa porque ya no aguantamos estar ahí. Cuando Cristo reina en nuestros hogares, ahí hay paz. Porque se vive una vida, una fe
que se practica, una fe que se enseña, una fe que se vive, una fe que se disfruta. Y obviamente todo esto en el amor del Señor. Todo esto en los parámetros que Dios nos establece. Mire, olvidémonos de los parámetros humanos, porque los parámetros humanos pueden fallar. Pero cuando nos encaminamos a los parámetros bíblicos, cristianos, no, hombre, la vida cristiana tiene un giro total, tiene un cambio total. ¿Qué estamos haciendo en nuestros hogares? Y aquí ahorita me voy a dirigir directamente a los que son padres. No sé si levantan la mano quiénes son los padres. Ok, ahí está. Me dirijo directamente a ustedes. Vean, tenemos gran responsabilidad. Tenemos gran responsabilidad. Independientemente de las condiciones en las que estemos con nuestros hijos, con nuestras parejas, vamos a dar cuentas al Señor. Y en ese momento, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios? ¿Qué le vamos a decir al Señor por nuestra familia? ¿Qué le vamos a decir? No, Señor, es que... Y vamos a empezar a inventar excusas. Todavía estamos a tiempo de corregir nuestro estilo de vida para con nuestros hijos. Mire, es bien complicado que los padres busquen arreglar las cosas con sus hijos. Yo tuve la dicha, la dicha de que Dios habló a mi corazón hace unos 10, 12 años tal vez, y yo logré perdonar a mi papá, porque yo odiaba a mi papá. Mi papá era repudiable para mí. Y si a mí me preguntaban, a ver, ¿dónde está ese viejo tal por cual? Así decía yo. Y aún estando en la iglesia, después de ¿qué? De 3, 4 años de estar en la iglesia, yo todavía sentía ese resentimiento por mi papá. Mi papá nos dejó a nosotros, a mi hermano mayor y a mí, cuando yo tenía tal vez 6 meses. Vivía ahí en la misma comunidad, pero hizo otra vida con otra familia. Y se olvidó de nosotros. Y en una Navidad el Señor habló a mi corazón. Y yo sentí en mi corazón el deseo de ir donde Él, a ir a darle un solo abrazo. Fue difícil, sí, hombre, claro, no ve que estaba podrido por dentro, estaba dañado, pues. Y fui donde mi papá en esa Navidad y le di un abrazo de feliz Navidad. Y platicamos un ratito. Y de ahí empecé a desarrollar una relación con él. Y él todo seco, así todo duro y pesado y violento y machista. Pero cuando me di cuenta de que definitivamente Dios tenía que reinar en mí, yo dije, yo no quiero llevarme ese montón de esa carga tan pesada que yo no la puedo, e ir a reflejarla en mi hija. No quisiera que mi hija pase esas situaciones que yo pasé con mi papá. No quisiera. Entonces, mire, empecé a hacer un esfuerzo. Difícil, claro, hombre, imposible. Yo lo miraba hasta imposible. Pero fíjese que para la gloria del Señor, al día de hoy, tengo una relación tan bonita con mi viejo. ¿Se lo merece? No, posiblemente no. Pero es que yo sí me lo merezco. Sus hijos se lo merecen. Sus hijos merecen tener una bonita relación con usted como papá. Ellos lo merecen. Ellos son los afectados. Mire, mi papá era feliz con su familia. Calidad, se miraban en fotos ahí viajando por todos lados. Y a los hijos mayores allá tirados. Pero cuando Cristo reina en el corazón de la gente, hace ese tipo de transformaciones. Mira, ahora yo voy a la casa de él, nos tiramos en la cama, ¿verdad? Bueno, no miramos películas porque él mira unas películas ahí bien extrañas, pero platicamos y pasan horas y horas. Cualquier celebración, véngase, tenemos sopa de tal cosa. Y así, mire, y hemos desarrollado, y él ha cambiado. Hace poco fue a dejar a uno de mis hermanos a la naval allá en Puerto Cortés. Ese viejito estaba llorando por ese muchacho. Y yo me sentí tan bien porque digo, se le ablandó el corazón al viejito. Se le ablandó y cambió.
Ya solo falta que se vaya enderezando con esos pensamientos ateos, ¿verdad? Pero ahí va. Y yo digo, ¿qué hubiese pasado si yo hubiera guardado todo eso en mi corazón? No, hombre, ahorita estuviera, pero más perdido todavía. Entonces, quiero finalizar con este versículo. Miren, Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6. Leamos el 5, vaya, para que le demos un poquito de realce a este asunto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente. ¿A quiénes? ¿A quiénes dice ahí? Vamos a ver los padres, ¿a quiénes tienen que enseñárselo? A los hijos. Y mire, y esto no es una sugerencia. Esto no es una sugerencia. Este es nuestro deber como padres. Grábala, y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice el 8, lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Tenemos que respirar al Señor nosotros en nuestra casa. Tenemos que respirar a Dios en nuestro diario vivir. Algo que yo admiro mucho de mi papá es que mi papá es muy, muy trabajador, muy, muy, muy trabajador. Ese señor ni los domingos descansa, ¿verdad? Y tempranito está bien ahí metido. Él es soldador, se dedica a la soldadura eléctrica, pero de tempranito está metido ahí en el taller y son las 8, 9 de la noche y ahí está. Yo admiro eso de mi papá, pero yo quisiera que mi hija admire de mí mi búsqueda de Dios. Fíjense que si yo puedo hacer algo, yo tengo muchos baches en mi vida, pero yo no quiero que mi hija admire ninguno de todos esos baches. Yo quiero que admire, que cuando esté grande ella diga, mira, mi papá era imperfecto, que me vale, está bien que diga eso, pero diga, ese hombre buscaba de Dios. Eso me haría el papá más feliz del mundo. Yo quiero buscar a Dios así como mi papá lo buscaba. Él fue un ejemplo para mí. Eso definitivamente sería el mejor regalo que un hijo puede darle a un papá. Yo quisiera eso. Ahora, ¿qué estamos haciendo ahorita, pues? Ahí está su palabra en Deuteronomio. Enseñémosles, dirijámoslos. Por eso comencé con aquel versículo de Filipenses 4:8. Todo lo que es puro, todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Dirijamos a nuestros hijos en todo lo que, en todo lo que es verdadero. Dirijámoslo. Dirijamos a nuestros hijos en todo lo que es honesto. Dirijamos a nuestros hijos en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Y creamos lo que eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es parte de hacer la voluntad del Señor. Nuestros hijos nos lo van a agradecer cuando ya vayan más grandes. Entonces, hay resultados de un trabajo negligente y hay resultados de un trabajo eficiente. ¿Qué quiere tener resultados eficientes con sus hijos? Ya hay parámetros. ¿Quiere tener resultados negligentes? Bueno, usted lo toma o lo deja. Usted lo toma o lo deja, pero como decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí donde está sentadito, démosle gracias al Señor por su palabra, por sus bondades, por su fidelidad. Señor y Dios, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres hermoso, Señor. Gracias porque
todo, oh Dios eterno, lo que nosotros hacemos, oh Dios. Tú lo conoces, oh Dios, y te pedimos perdón si en algún momento hemos faltado, oh Dios, al mandato que tú nos has dado, Señor, de ser ejemplo, de ser padres ejemplares, de ser buenos padres, Señor. Hoy quise